Muy buenas tardes. A continuación presento la defensa de mi trabajo sobre el habeas corpus respecto de los estándares de la jurisprudencia del habeas corpus. La sentencia 00418 JP OCC es la sentencia hito del habeas corpus. Determina que el objeto del habeas corpus es otorgar la libertad y la vida, protección de la vida, la dignidad y la salud. En esta medida se puede solicitar medidas cautelares, toda vez que en la ley no está manifestado que algún impedimento al respecto. El habeas corpus tiene como fin precautelar la vida, la libertad y la integridad física de las personas privadas de la libertad. Las personas de la libertad también sobre las personas bajo responsabilidad de personas particulares en casas de aislamiento. El habeas corpus cuestiona la legalidad, la detención arbitraria y contra la voluntad. Cuestiona la ilegitimidad cuando la privación de la libertad sin competencia ni potestad se manifiesta en la arbitrariedad, en un capricho o una razón injustificable. La sentencia 5130-20 JH26 establece la obligación de los jueces de practicar la ponderación, proporcionalidad y grado de afectación de los adolescentes en el contexto de protestas sociales. En esta sentencia se trató el caso de unos muchachos adolescentes indígenas y se pidió respetar previamente sus criterios de necesidad, idoneidad, además de los principios de interculturalidad. En la sentencia 9823 JH se determina la competencia conforme a las circunstancias y los fundamentos fácticos de las peticiones que se formule. Esto es cuando se desconoce el paradero de una persona que ha sido privada de libertad por alguna autoridad sin orden de autoridad competente. La competencia será del juez de primera instancia. Cuando se trata de personas privadas de la libertad sin fuero de corte en un proceso penal, será competente la Corte Provincial. Cuando se trata de personas con fuero de corte, quien será competente será la Corte Nacional de Justicia. Y finalmente, para las personas y ciudadanos, cuando se trate de violaciones de su integridad física, la salud, tratos crueles, será competente los jueces de garantías penitenciarias del lugar donde se encuentre detenida la persona privada de la libertad. La sentencia 209-1519 establece que el derecho a la salud como un acceso eficiente a tratamientos, medicación, en especial atención cuando se requiera que ésta sea especializada externamente, cuando así se lo requiera. También menciona extraordinariamente la posibilidad de otorgar medidas alternativas para el cumplimiento de la pena, siempre y cuando se trate de delitos que no revisen gravedad, que no pongan o generen riesgos o potenciales daños a víctimas por violencia de género o no provoquen conmoción nacional. De la revisión de las causas de la Corte Provincial, en especial la causa 365-18J21, la Corte Constitucional analiza el alcance del habeas corpus cuando existan violaciones de la integridad personal mediante tratos crueles y degradantes de las personas privadas de la libertad. La Corte reconoce la insuficiencia y la ineficacia del sistema carcelario ecuatoriano. En este sentido, determina cuáles serán los parámetros para determinar la integridad de las personas privadas de la libertad, determinando que se deberá observar los parámetros referidos a la integridad física, la integridad psíquica, la integridad moral y la integridad sexual. La sentencia 103-19 JH21 en cuanto a los adultos mayores determina que los adultos mayores deben de mantener cuando sea privación de libertad, se haya ordenado privación de libertad en su contra, la privación de la libertad se la cumplirá en su domicilio, observando los principios de proporcionalidad,
racionalidad, razonabilidad, necesidad y gradualidad principalmente. La sentencia 585-21 JH de la Corte Constitucional determina que en este caso la libertad de una persona que se encontraba detenida en una comuna indígena ajena a la suya y se había privado de la libertad de esta persona por personas particulares, ni siquiera por una autoridad indígena. En esta razón, la razón de ellos era que el señor tenía una deuda pendiente con ellos. Sin embargo, la Corte ordenó inmediatamente su libertad, estableciendo además que se puede recurrir del habeas corpus las veces que sea necesario, de acuerdo a las circunstancias. En este sentido, la sentencia 166-12 JH20 también determina que el habeas corpus es extensivo a fin de verificar las condiciones de privación de la libertad cuando exista esta sin orden de autoridad competente y contra su voluntad, cuando no se haya escuchado a la persona privada de la libertad. Finalmente, la sentencia 112-14 JH21 aborda el tema de la interculturalidad de los pueblos indígenas, inclusive de los pueblos no contactados, determinando que estos pueblos tienen derecho a que se respete su cultura, sus credos, sus costumbres, y que mediante la privación de la libertad no se anule estos derechos, inclusive el derecho a la medicina natural y el concepto que ellos en su cosmovisión tienen de la vida digna. Por esta razón, el juez que le toque determinar la privación preventiva de este tipo de personas deberá observar todos estos preceptos. En cuanto a las características procedimentales del habeas corpus, tenemos varios tipos de habeas corpus. Entre estos tenemos el habeas corpus restaurativo, cuando se trata de devolverle la libertad a una persona que ha sido objeto de una detención arbitraria e ilegal. El habeas corpus restringido se refiere a las personas, a la libertad de las personas discapacitadas cuando se encuentran en tratamientos terapéuticos contra su voluntad, por ejemplo. El habeas corpus correctivo trata cuando las personas privadas de la libertad sufren tratos crueles, inhumanos y no han sido atendidos en sus necesidades, en su vida digna, en su integridad total. El habeas corpus translativo o instructivo procede cuando la autoridad tiene la obligación de determinar el lugar en el cual se encuentra detenida una persona, o cuando esta persona se encuentra desaparecida, la autoridad debe de determinar el lugar donde esta persona se encuentra. En cuanto a la motivación, las sentencias, autos y resoluciones mediante los cuales se determine la privación de la libertad de las personas deberá estar suficientemente motivada de conformidad con la sentencia 1158 17 EP 21, que establece los criterios rectores a fin de establecer la motivación mínima que debe tener todas las acciones y procedimientos jurisdiccionales. De tal manera que he pretendido abordar brevemente todo lo que se refiere a los principales estándares jurisprudenciales y las características procedimentales del habeas corpus en esta mi intervención. Muchas gracias por su atención. Hasta aquí mi intervención.